Hola chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Harold GTR, a nuestra pequeña comunidad amantes de los coches. En esta ocasión os traigo un nuevo vehículo, un vehículo que se incorporó a la familia hace un par de días. Y pues vamos a ver las modificaciones que tiene, cómo va el coche y todo lo relacionado a él. Así que si os interesa, vamos allá. Bueno chicos, os voy a explicar las modificaciones que tiene el coche y mientras tanto vamos a ir viendo un video que grabé con la GoPro. La calidad no es muy buena ya que los colores no se ven bien, pero espero que para los próximos vídeos pueda ajustar bien los colores de la cámara. Y en cuanto a modificaciones, el coche lleva un kit R-Line exterior completo, una calandra original ABT, faros traseros Gela Magic Colors originales, ya estoy aquí mezclando idiomas. Suspensiones roscadas Selex regulables en altura y dureza. Tiene estabilizadoras del Audi S3. Frenos 312 del S3 también. Silent blocks de trapecios Powerflex. Y todos los tubos de vacíos nuevos. Tiene inlet pipe Porsche. Admisión Ramair. Bujías del Audi RS4. Tiene bujías del Audi RS4. Bobinas del Audi R8. Adaptadores de bobinas originales de la Touareg V8. Tiene una válvula de descarga Forge 007. Tiene downpipe, sondas Bosch, filtro de aire Cayenne, reloj de presión del turbo New South con soporte específico de la misma marca, además de una edición exclusiva del volante. Tiene también aireadores iluminados del R32. Un pomo original de la edición GTI que cuesta casi 200 euros en la casa porque es bastante exclusivo. También tiene espejo interior fotosensible con luz de ambiente incorporado. Y por último y no menos importante, tiene la reprogramación a medida en TLR Sport con un Stage One Plus. Y esa es la lista de modificaciones que tiene el coche. Mientras tanto os voy a dejar un par de tomas del sonido del coche, del motor y cómo se ve estéticamente, cómo acelera y todo este tipo de cosas. Espero que os haya gustado chicos. El próximo muy pronto.